Bienvenidos a este tutorial, en el cual veremos cómo realizar un cuestionario en la plataforma de entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje de la Universidad Católica de Cuenca. Para comenzar, entraremos en el aula en el cual tenemos el rol de docentes, en mi caso, cedodontología.ucacue.es. Damos clic en Entrar, colocamos el nombre de usuario, el número de cédula en este caso, y la contraseña correspondiente. Una vez que iniciamos sesión, vamos a poder tener acceso a los cursos donde tenemos el permiso de docentes y dentro de ellos vamos a observar las actividades programadas para el mismo. Es importante que como primer paso hagamos la activación de edición que nos permitirá agregar nuevas actividades o recursos a los bloques diseñados. Vamos a escoger para la práctica un bloque o tema en el que no se haya agregado una actividad o recurso anteriormente. Damos clic en añadir actividad o recurso y escogemos la actividad cuestionario. Agregar cuestionario tiene básicamente dos etapas. Una es la creación en sí misma del cuestionario y otra es la creación de las preguntas o del banco de preguntas. Dentro de esta actividad, el docente o profesor va a poder diseñar y plantear cuestionarios con preguntas de tipo de opción múltiple, verdadero o falso, coincidencia, respuesta corta y respuesta numérica. El profesor le puede permitir al estudiante resolver varias veces el cuestionario, ordenando las preguntas de forma aleatoria y haciendo uso de las preguntas aleatorias del banco de preguntas. Se podrá establecer límites tanto en fechas como en tiempo para la resolución del cuestionario. Cada intento se califica automáticamente con la excepción de las preguntas de tipo ensayo. El profesor puede determinar si se muestran o no y cuándo se van a mostrar las retroalimentaciones y las respuestas correctas a los estudiantes. Los cuestionarios pueden usarse para hacer exámenes de curso, mini test, para tareas de lectura o de final de un tema como los autocontroles, exámenes de práctica con preguntas de exámenes anteriores, para ofrecer información inmediata sobre el rendimiento y para autoevaluaciones. Vamos a dar clic en agregar. Al igual que el resto de tareas, necesitamos asignarle un nombre, cuestionario, herramientas informáticas. En la descripción conviene que le comentemos a los alumnos todos los detalles posibles del cuestionario, la duración que va a tener, aunque también esta información se les va a visualizar en la parte inferior, conviene que ellos sepan el tiempo que tienen para desarrollar el cuestionario, para quitarles un poco el miedo natural que tienen los estudiantes ante el momento de dar una prueba. Mucho más si esta prueba es virtual o desarrollada desde el aula virtual, ya que se suman a los nervios comunes factores que tienen que ver con la conectividad de Internet y con que falle o no la página. Colocaríamos entonces algún mensaje como: estimado estudiante, el cuestionario está muy sencillo, versa sobre los siguientes puntos, tiene la duración de 30 minutos, tiene la posibilidad de 3 intentos, todo dependiendo de cómo sea configurado el cuestionario. Se tomará en cuenta la nota promedio, también sería un
dato muy importante, muy valioso para el estudiante, conocer que va a ser tomada la nota promedio o podría ser la nota más alta. Tendríamos que redactar esta parte, pero por ahora vamos a dejar en que se debe especificar la mayor cantidad de detalles. En la siguiente opción, muestra la descripción en la página del curso. Lo que va a hacer es mostrar toda la descripción que coloquemos del cuestionario en la página principal. Le dejamos sin activar por el momento. La opción de temporalización lo que nos va a permitir es establecer el tiempo y la fecha y la hora en la cual va a poder abrir el cuestionario el estudiante o dar la prueba al estudiante y en qué fecha va a ser cerrado. Por defecto encontramos inhabilitado. Para poder habilitar esta prueba tenemos que dar clic en habilitar, escoger la fecha que queremos para que se habilite. En este caso voy a escoger la fecha del 27 de septiembre a partir de las 22 horas y va a tener una duración, si la dejo sin marcar, si no habilito esta de cerrado del cuestionario, el cuestionario va a estar abierto hasta que dure el curso. Si quiero que tenga una fecha límite, habilito y podemos dejar un mes para el ejemplo de que esté habilitado el cuestionario. En cuanto al límite de tiempo, si no marcamos o no habilitamos el límite de tiempo, va a ser un tiempo ilimitado para el estudiante. Si por el contrario queremos dar un tiempo determinado en minutos, escribimos el número, en este caso el 30 minutos que va a tener el estudiante para dar las respuestas. La siguiente opción es muy importante, es la forma como va a actuar Moodle en este caso, o el aula virtual, en el momento de cumplirse con los 30 minutos establecidos para el cuestionario por el estudiante. Tienen tres opciones. En la primera de ellas se realiza un envío automático del cuestionario, haya terminado o no de contestar. Esto le garantiza al docente que todos los cuestionarios de sus estudiantes serán guardados. En la segunda opción nos dice que configuremos un periodo de gracia para el envío del cuestionario, más no para responder más preguntas. Y la tercera opción determina que el cuestionario tiene que ser enviado en el tiempo establecido para hacerlo, es decir, durante los 30 minutos. Si no, no va a ser grabado. La mejor opción es mantener que se realice un envío automático. En la siguiente pestaña de calificación tenemos las categorías de calificación. En estas categorías de calificación son parámetros que controlan las categorías en las calificaciones de las actividades que están ubicadas en los libros de calificaciones. Como no tenemos libros de calificación, no podemos utilizar esa opción. La calificación para aprobar, este ítem nos permite indicar a los usuarios un límite mínimo de calificación para poder aprobar, en este caso, el cuestionario. Vamos a colocar 70 puntos. Intentos permitidos en el cuestionario. Por defecto está sin límite. Nosotros podemos hacerle el cambio hasta 10 intentos permitidos. Vamos a escoger 3 intentos permitidos. El método de calificación, como habíamos dicho, tenemos la calificación más alta, tenemos el promedio de las calificaciones de los 3 intentos, la calificación del primer intento y la calificación del último intento. El primer intento, al dejar establecido esta opción, lo que estamos diciendo es que aunque el estudiante tenga
3 respuestas al cuestionario, la primera va a ser válida. Vamos a dejar calificación más alta. En el esquema es el comportamiento en la página de cada una de las preguntas. Por defecto está que cada página presente una pregunta. Podríamos configurar para que sean varias preguntas presentadas por página. Es recomendable que las preguntas sean presentadas al estudiante de forma conjunta, podrían ser todas en una misma plana, si no son muchas, de tal forma que el estudiante pueda dar una mirada rápida a las mismas y empezar a contestar por grado de dificultad o por los conocimientos que tiene más frescos. En la siguiente pestaña de comportamiento de las preguntas tenemos la primera parte, que es el ordenar las respuestas al azar. Esto nos permitirá que por cada uno de los intentos y por cada uno de los estudiantes las respuestas sean presentadas de diferente forma. Recomendable mantenerlo en sí. En el comportamiento de las preguntas tenemos la retroalimentación diferida, que sería luego de terminar el intento o de terminar todos los intentos, y la retroalimentación inmediata. Vamos a trabajar con retroalimentación inmediata. Revisar las opciones. Tenemos unas opciones de presentación tanto de retroalimentación como de los puntos. Durante el intento, inmediatamente después de cada intento, más tarde, mientras aún esté abierto el cuestionario, y después de cerrar el cuestionario. Como habíamos escogido una retroalimentación inmediata, estaríamos trabajando en esta línea. Va a mostrarse entonces si es correcta la retroalimentación, tanto específica, general y global. En apariencia, tenemos la posibilidad de mostrar la imagen del usuario, que va a servir en el momento de la visualización de las calificaciones. Va a verse la imagen del usuario. Si se posee, lo mejor sería trabajar con una imagen pequeña. Decimales de las calificaciones es el número de decimales que vamos a tener en el momento de la calificación. En las restricciones extras sobre los intentos, vamos a ver más. Aquí nosotros podemos configurar una contraseña para los intentos. Es decir, si el segundo intento necesitamos aplicarlos no a todos los estudiantes, sino a un grupo determinado o a una persona específica, colocamos aquí una contraseña que será entregada a esa persona para que pueda hacer uso de un nuevo intento. Lo mismo podemos hacerlo a través de la dirección de red. Si utilizamos esas dos opciones, podríamos trabajar con forzar la demora entre los intentos, es decir, un número determinado de minutos entre uno y otro intento, y también los posteriores. En la retroalimentación global vamos a escribir o dar un comentario en el caso ya del cerrado del cuestionario. Por ejemplo, si el estudiante alcanzó el 100% de la nota, vamos a poder colocarle un comentario. Buen trabajo. Podemos agregar otro límite de calificación que podría estar entre 70% de la nota y el 100%, y estaría: buen trabajo, aprobaste el examen, que habíamos puesto como 70 puntos, si recuerdan, y que con 70 puntos se aprobaba el cuestionario. Aprobaste. Y otro límite de calificación que sería de 50 puntos, le diga: tienes que repasar lo visto.
Así podemos ir estableciendo rangos de calificación para la retroalimentación global del cuestionario. Vamos a dar guardar cambios y mostrar. Una vez grabado el cuestionario, nos va a aparecer todos los detalles que habíamos insertado tanto en descripción como las configuraciones que habíamos hecho en fecha y hora, límites de tiempo y métodos de calificación. Nos indica también que aún no hemos agregado preguntas, lo cual vamos a proceder a hacer en este momento. Para agregar las preguntas de forma ordenada, vamos a hacerlo a través de un banco de preguntas. Vamos a ir a la opción de administración, de bloque de administración, a la opción de banco de preguntas y luego de esto al categorías. Nos va a salir aquí todas las categorías que han sido creadas en el curso anteriormente y vamos a añadir una categoría por defecto en el curso que se llame herramientas informáticas. Vamos a colocar la información sobre las categorías, es decir, para qué se van a utilizar, la orientación de estas preguntas, etcétera, para guiarnos en el momento de la utilización de esta categoría. Una vez agregada la categoría, vamos a verla por este lado, tenemos ya una de, todas estas son las categorías que han sido creadas y tenemos aquí en el curso una categoría que dice herramientas informáticas que aún no ha sido agregado preguntas. Entonces, una vez que ya tenemos creada la categoría, vamos a ir al mismo bloque de administración y vamos a ir a preguntas. Las preguntas vamos a ubicarlas dentro de la categoría que acabamos de crear, herramientas informáticas. Nos va a salir que no tenemos ninguna pregunta agregada a la categoría y vamos a proceder a crearlas. Las opciones generales de cómo van a ser visualizadas las preguntas es mostrar el enunciado de la pregunta en la lista de preguntas. En las opciones de búsqueda es mostrar también preguntas de las subcategorías y mostrar también preguntas antiguas. ¿Sí? Esto es en el momento de la creación de la pregunta. Vamos a dar clic en crear una pregunta nueva. Estos son los tipos de preguntas que se pueden aplicar a un cuestionario. Calculada por opción múltiple, calculada simple, el emparejamiento o el unir con rayas, el emparejamiento aleatorio, ensayo, recuerden que ensayo es el único tipo de pregunta dentro de un cuestionario que no es calificada automáticamente, numérica, de opción múltiple, respuesta corta, respuestas anidadas y verdadero o falso. En la mayoría de cuestionarios aplicados a nuestros estudiantes está reglamentado trabajar con preguntas de opción múltiple. Vamos a comenzar con ello. Damos clic en opción múltiple y colocamos agregar. Se nos visualiza entonces la categoría en donde va a ser creada la pregunta. Vamos a escribir aquí la pregunta. ¿Ya? Vamos a colocar una pregunta de los videos tutoriales anteriores. ¿Sí? Esta vamos a poner video tutorial, que es el tema de la pregunta. La descripción de la pregunta, que sería que señale una de las características de los videos tutoriales, esa va a ser nuestra pregunta y vamos a colocar únicamente la pregunta como tal, que sería que determine o señale una característica de los videos tutoriales en este caso.
La puntuación por defecto de la pregunta, vamos a dejarle con esa puntuación. La retroalimentación general es en el caso de que haya sido completada correctamente la pregunta. Vamos a dejar establecido que solo va a tener una respuesta. La parte de barajar las respuestas es muy importante porque esto le permitirá, como decíamos, a los estudiantes no de aprenderse o de dictarse en el momento de dar el examen, la respuesta es la 1 o la 2, porque cada examen va a tener respuestas en un orden diferente. Enumerar las elecciones van a ser justamente las opciones de respuesta y aquí comenzamos con las opciones de respuesta. Vamos a ir copiando las que tengo acá. La opción A va a ser permitir tener videos de nuestros amigos para poder verlos en casa. La calificación va a ser ninguno porque no es la correcta. La retroalimentación no necesito porque no es la correcta. La elección 2 o respuesta 2 vemos que no permite acceso autónomo de los estudiantes o receptores, ya que ellos deben visualizar los videos solamente desde el laboratorio de computación de la institución. No es la correcta, así que no le asigno ninguna calificación. La opción 3, permitir murales, crear murales web, los cuales podemos compartirlos. Tampoco es la correcta, no asignamos calificación y vamos con la última opción, que sí es la correcta, que la creación de videos tutoriales permite transmitir conocimientos a través de un medio que utiliza una tecnología específica y motivadora para el receptor de conocimientos. Como es nuestra respuesta correcta, le asignamos el 100% de la calificación. La retroalimentación, buen trabajo. Y así podemos ir agregando si tuviéramos muchas más respuestas. Vamos a guardar cambios. Vamos por acá. ¿Ya? Y tenemos nuestra primera pregunta creada. En esta lupita que tenemos por aquí, nosotros podemos visualizar cómo nuestros estudiantes van a ver esa pregunta. Tenemos aquí está la vista previa de la pregunta. Tenemos una característica de los videos tutoriales. Es A, B, C y D. Nosotros podemos aquí incluso hacer la contestación de la pregunta para ver cómo se comportará en el momento que la contesten los estudiantes. Digamos, voy a escoger la B, voy a hacer enviar y terminar. Y nos va a decir, si ustedes se dan cuenta, aunque nosotros colocamos en el D la respuesta correcta, como escogimos la opción de barajar respuestas, de hacerlo aleatorio, entonces esta era la correcta. Permite transmitir conocimientos a través de un medio que utiliza una tecnología específica y motivadora para el receptor de los conocimientos. Nos pone que sí, buen trabajo. Podemos comenzar de nuevo y podemos ahora escoger una respuesta que no es la correcta. Ponemos enviar y terminar y nos sale que está incorrecta. Respuesta incorrecta. Bueno, felicitaciones debe ser por alguna retroalimentación que pusimos. Como hasta ahora hemos dado solo las preguntas, la respuesta correcta permite transmitir conocimientos, etcétera, etcétera. Entonces igual podemos comenzar de nuevo. Cerramos la vista previa. Ahora vamos a crear una nueva pregunta de verdadero o falso. Agregamos la pregunta
igual en la misma categoría, ahora ya se nos aparece que tiene una pregunta creada y aquí vamos a poner el tema que es Evernote. Vamos a copiar la pregunta. Colocamos en el enunciado de la pregunta la puntuación por defecto. La retroalimentación general es lo que habíamos puesto felicidades si es que aprobaban el cuestionario. La respuesta correcta, que es justamente verdadero, ¿sí? Evernote es una aplicación informática cuyo objetivo es la organización de información personal mediante un archivo de notas. Entonces colocamos que la respuesta es verdadero y la retroalimentación cuando sea verdadero. Por hacerlo corto, buen trabajo. Y acá en el falso debes chequear los conceptos. Guardamos cambios. Al igual que mostramos la lupita en lo que tenía que ver con la pregunta anterior, aquí también podemos hacer uso de lo mismo. Nos va a salir, podemos poner falso, enviar terminar, nos va a salir la retroalimentación del falso que está por aquí, debes chequear los conceptos, ¿sí? Y nos indica obviamente que la respuesta correcta era verdadero. Comenzar de nuevo. Tenemos verdadero, enviar terminar. Tenemos verdadero, buen trabajo, la respuesta correcta es verdadero. Una vez creada nuestra categoría y nuestras preguntas en el banco de preguntas, vamos a regresar al tema donde habíamos agregado nuestro cuestionario para poder agregar las preguntas. Aquí tenemos nuestro cuestionario. Vamos a editar cuestionario. Ya. Nos dice que no hemos agregado todavía las preguntas a este cuestionario, ¿sí? Y podemos agregarlas dando clic en este botón de agregar. Podemos ir agregando una nueva pregunta o agregar, escribiendo la nueva pregunta o agregar las ya creadas desde el banco de preguntas. Vamos a escoger la categoría que habíamos creado, que era herramientas informáticas, y vamos a señalar las dos preguntas que habíamos puesto. ¿Sí? Entonces nuestro cuestionario se llenaría con estas dos preguntas. Si lo que queremos es agregar una pregunta aleatoria a nuestro cuestionario, lo que vamos a hacer es agregar, pero ya no escogemos la opción del banco de preguntas, sino una pregunta aleatoria. Vamos a escoger la categoría que habíamos visto anteriormente y luego de eso el número de preguntas al azar que necesitamos. Agregamos la pregunta aleatoria. ¿Ya? Se va a presentar la pregunta, pero ahora con la característica especial de un dado que nos va a indicar que es una pregunta al azar o aleatoria y no sabemos cuál de las preguntas va a ser tomada en cuenta en el momento del cuestionario. Puede ser la número 1 o la número 2. Al igual que hicimos anteriormente, vamos a editar el valor asignado a esta pregunta, que sería 5 puntos, y estaría listo nuestro cuestionario. Guardamos, ¿sí? Y tenemos listo el cuestionario con las dos preguntas para que sea contestado por nuestros alumnos. Esto es todo en cuanto a la creación de cuestionarios y agregado de preguntas. Espero les sirva de utilidad. De Cuenca, construyendo calidad académica.